dar comienzo hoy, nos visita Daniel Goyan. Bueno, él fue ministro de Salud de la Nación hasta la gestión pasada. Nació en Córdoba, estudió en Rosario. ¿En Berro quedaba? Ituzaingó era, pero... Ricardo va a hacer una breve presentación del libro y luego tendremos algunas palabras de Daniel que contará un poco y bueno, continuar la charla. Y después, a raíz de todo esto, si quieren hacer alguna pregunta sobre el libro o de otras cosas. Bueno, sí, bueno, evidentemente todos conocen a Daniel como, fundamentalmente imagino, como el último ministro de Salud del gobierno de la compañía argentina. Así que bueno, para una casa de militantes es un libro que tiene una trama muy orientada, digamos, hacia la experiencia de la militancia. Lo dejo para las preguntas, pues, si no, por las ramas. Bueno, ¿sigo yo? ¿No hay nadie más? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Ustedes saben que esta, como decía Ricardo, es la segunda edición de un libro que se escribió ya hace 13 años. 13. Y esto sería como una especie de avant-première de la presentación de la segunda edición, porque en realidad ya están formalizadas una presentación muy grande en el Centro Cultural de Ituzaingó y otra en el Centro Cultural en el Centro Cultural de la Cooperación. La calle por la capital. Pero bueno, como Ana me había invitado, vamos a empezar a hacer una especie de avant-première, lo traemos acá. Pero es la segunda edición de un libro que está un poco remozado, una novela, y que además no era lo que yo quería hacer, les aclaro. Yo quería publicar, ya está listo, un libro de cuentos cortos, ya está prácticamente listo, falta detalle, pero muchos compañeros de centros culturales de Padua, Ricardo y Chino Sarmiento, y un montón de compañeros que trabajan distintos temas, me hincharon, no, reeditarla porque se acabó, se agotó, no está en ningún lado, y bla bla, así que dije, bueno, vamos a reeditarla y posponemos unos meses la presentación del libro de cuentos. Así que, bueno, hoy por eso estamos acá, ¿no? Un poco ya Ricardo contó varias de las cuestiones de la novela. Era una cosa que primero se pregunta es, la novela es autorreferencial, tiene un personaje, que vengo a ser yo, pero es un personaje central, digamos, ¿no? que vengo a ser yo. Pero es una novela, digamos, ¿no? Ustedes van a leer al principio de la declaración que se dice, no, esto es una novela. ¿Qué parte forma parte estrictamente de la realidad y qué parte ficcional? No se lo voy a decir. Nunca se lo pregunten. Perdón, yo voy a corregir, yo no soy un escritor, yo soy un militante, un médico que escribe como tengo ganas. Eso es ser un escritor. Le faltaría mucho. Bueno, de todos modos... El que escribe es un escritor. Está bien. Bueno, todos acá seríamos escritores. Es como medio grande el título, pero bueno, no importa. Él dice que soy un escritor. Como el que sabe, le tengo que creer. Pero bueno. Si vine a presentar un libro tuyo, no te voy a presentar un libro. Papá, estamos fritos. Sí, bueno, sí, la verdad siento como ella, que me presento como un escritor, como que me queda grande el título. O sea, a alguien que le gusta escribir, nada más. Y que encontré la posibilidad de hacerlo y la orientación y más, digamos, porque Ricardo era un coordinador que te dejaba hacer, digamos, no un tipo que te corsetaba y te hacía miedo, sino que te dejaba fluir lo que a uno le parece. Pero en realidad lo que más aportó él a la novela en hacerme creer que era buena, y yo decía, no, y me decía, no, es una buena novela, le gustó mucho. Y la verdad que ahí fue la decisión de hacerla fue por Ricardo, porque de editarla, ¿no? Pues yo lo tenía como una cosa de que me dio el gusto de escribir, pero no tenía pensado editarla. ¿Te acordás vos que el segundo día, no, editarla, y pasó un tiempo entre que nos decidimos para
para editar. Así que, en realidad, les decía que el límite nebuloso que hay entre la realidad y la ficción, nunca se lo voy a decir. Y si alguno insiste, yo siempre le digo, en cuanto al personaje central, todas las cosas buenas, positivas, lindas que le encuentran al personaje son la realidad. Las otras son pura ficción. No, en realidad es una broma. En realidad es así porque en la novela se van definiendo personajes que representan el pensar, el hacer, el sentir, el accionar de los distintos sectores de la sociedad, ¿no? Y está bueno que él decía recién esto de traerlo al presente, porque uno siente que, guardando las distancias, muchas de las cosas que están pasando ahora son las cosas que vivimos en aquella época, ¿no? Esto de la violencia, aunque no sea con las armas, la violencia, la agresión permanente, la descalificación permanente. Esto se vivió en la otra etapa. Y esta cosa que a veces dicen, uy, las familias están divididas, están los macristas, y en aquel entonces, la verdad que te juntaba, sobre todo aquellos que veníamos de sectores medios de la sociedad, que en nuestra casa la teníamos mita y mita, y nos agarramos las puteadas cada rato. Esa era la verdad. Digamos. Nos pasaba que empezábamos una fiesta y surgía la discusión, y cuando se fue tensando la cuerda cada vez peor, ¿no? Los que hemos vivido de cerca, muy de cerca, seguramente se acordarán más de una reunión familiar que se podría todo, y al final decir, che, hagamos otra cosa, porque realmente se ponía muy tenso. Y esto hoy nos pasa lo mismo prácticamente. Hay familias donde no se pueden juntar, o amigos, grupos de amigos, que hoy no se pueden juntar, porque que han generado esa cultura del odio. Y lo que a uno le pesa es que si fueran oligarcas, bienvenido. Si fueran oligarcas, bueno, me banco, quiero la grieta con vos, ¿no? Quiero confrontar, porque vos sos un oligarca que estás peleando por tus intereses y nosotros queremos otros intereses, o representamos otros intereses, o luchamos por otras cuestiones. El problema es que vos te encontrás con un tipo que está tirado y que está hecho pelota, que le está yendo para el culo y que te lo relata a la nata, a Leuco, así como, ¿no?, encasillado en los chorros y ya no puede hablar más de nada, que realmente es violenta la situación. Es violenta porque vos decís, pero escuchame, ¿no? Y la descalificación. Así que eso estaba ya. Y ha estado siempre en la historia argentina, digamos, ¿no? Y en los momentos de crisis... En la novela eso aparece con un corte generacional. Un corte generacional. Padres gorilas, hijos de gorilas que se peronizan. Pero eso fueron los últimos años de los 60 y los primeros de los 70. Fue así. Y eso está en la novela, en el proceso. ¿Sí? Bueno, en la novela van a ver una secuencia histórica que empieza, digamos, tiene una fecha que es cuando yo nazco, pero también está pasando que hay un golpe de Estado que derroca un gobierno nacional y popular. Y está planteado en la parte de atrás como que se va dando un paralelismo, ¿no? O sea, la novela va dando un paralelismo que va pasando con la vida de alguien que viene de una clase media que ha sentido, si se quiere, los beneficios o los privilegios de que Perón mismo lo manda, ¿no?, a formarse afuera, detrás de un proyecto nacional, de desarrollo nacional y todo. Y esa típica clase media caurechiana, digamos, que Caureche también nos describe sus comportamientos históricos, y que también hoy lo estamos viendo y palpando, como que se repite nuevamente. ¿Y cómo es que alguien surgido de ese seno termina en la militancia? Y ahí hay todo un tema que tiene que ver con lo que la historia esconde. Digamos, ¿no? Lo hablábamos recién sobre la La historia nos esconde algo que era muy fuerte y de lo cual no se podía hablar. Porque el peronismo estaba proscrito, el peronismo estaba prohibido. El peronismo era algo de lo cual, a diferencia de hoy tienen cañones mediáticos muy fuertes, pero no estamos proscritos. Digo, porque algunos compañeros dicen, no, hoy estamos peor que nunca, pero el poder que tienen los tipos, ustedes recuerden que no había el poder mediático en aquel entonces, pero no se podía nombrar Perón, no se podía nombrar Eva Perón, no se podía tener una foto de Eva Perón, no se podía tener una foto de Perón, no, porque era delito. Y además de eso, obviamente,
Perón se había robado todos los lingotes de oro, se había fifado la chica de la web, a su vez también era medio homosexual, era todo junto, digamos, todo lo malo que se le podía decir a una persona en ese momento para estigmatizarlo. Hoy algunas cosas ya no serían tan estigmatizantes, pero en aquel entonces, en el año 55, todo lo malo que se le podía decir a una persona era Perón. Y Eva Perón y arriba el cáncer y el odio y todo eso que ya sabemos. Entonces, digamos, es esa cosa oculta también, cómo actuó en alguien que de alguna manera quería entender qué pasaba. Quería entender qué pasaba, ¿no? Y esa es parte de toda la historia, y que tiene que ver mucho porque para entender los comportamientos quizá de una generación, ¿no? Cuando se vive de la mentira, cuando se vive del ocultamiento, las cosas eclosionan en alguna manera, eclosionan de alguna manera, ¿no? Y esto es lo que nos pasó a nuestra generación, creo que a gran parte de las generaciones de la juventud de Latinoamérica, esta cuestión de, por supuesto que hay múltiples otros factores que interactúan y que muchos de ellos, no todos seguramente están en la novela, ¿no? Así que bueno, esta es la trama que viene en la historia, y yo recorté, no sé si para ver todo, pero algunos porque me parece bueno hablar de lo que está pasando hoy, ¿no? En el capítulo 1, que no les voy a decir lo que es, pero es un capítulo disparador, que después va hacia atrás la novela. Dice, 25 años después he llegado a sentir la misma sensación respecto a nuestro querido país. Porque en cierta manera esta parte de atrás donde dice, y el autor, ¿no? Y descubrirá que hay dolores aún superiores a los de la propia tortura, pero que aún así vale y valdrá la pena continuar creyendo las utopías. En realidad la novela también está escrita en un momento, ustedes recuerden, se editó en el año 2004, pero en realidad está escrita en el 2001, 2002, ¿no? Donde estábamos en una situación como país casi al borde de una disolución nacional, ¿no? Y entonces dice, he llegado a sentir esa misma sensación respecto a nuestro querido país, que no había fin para el sufrimiento, los sinsabores y la infelicidad. Si en los 70 juzgábamos a la situación socioeconómica como el colmo de la injusticia y el despropósito, ¿cómo podríamos definir la del post-Menem de la ruina, ¿no? Año 2001-2002. Aún considerando todas las penurias y los desencuentros de la traumática historia nacional, la decadencia entonces era un hostil desierto que atormentaba a la enorme mayoría de los argentinos en proporción bien mayor a la de aquellos tiempos. Constatar que el sacrificio de tantos y tantos hermanos, que tanta vida truncada, que tanta sonrisa desafiante, tras el grito hasta la victoria siempre, enfrentando las balas del perpetuo silencio, que tanto sacrificio, digo, hubiese sido en vano, no agregaba más que tristezas a nuestras almas. Toda lucha que se haya dado por un justo ideal es digna, como fue la que dimos los de la generación del 70. Si la historia se repitiese, no tengo ninguna duda de que haría lo mismo, o mejor. No hay una sola pizca de arrepentimiento por haber luchado, más allá de los errores cometidos. Lo que uno ha llegado a sentir es pena, angustia, impotencia y frustración ante la tamaña desproporción entre los sueños anhelados y los retrógrados resultados. Estamos hablando del 2001-2002, porque después vino un bálsamo. Claro. ¿Cómo cuesta a veces elaborar antiguos duelos, pero encima de ellos se han ido apilando una tras otra nuevas pérdidas, producto de una decadencia sin fin que se robó esperanzas, sueños e ilusiones? Tal vez de eso se trate la vida, de ir de duelo en duelo, pero entre uno y otro mereceríamos tener momentos de felicidad o alegría, y llegaron tiempos en los que pareció que ese derecho quedaba vedado a la mayoría de quienes habitamos estos suelos. Después vino la etapa que ahora estamos volviendo a tratar. Y leo hasta acá, dice, suerte claro, que los pueblos nunca pierden la última oportunidad, y latente siempre ha de estar la posibilidad de un reverdecer de esperanzas que abra nuevos senderos. Reaparecerán entonces los sueños colectivos, motor histórico de sublimes ideales concretados. Para los mientras tanto, no faltarán las utopías de unos pocos, hackeando al orden instituido, plantándose desafiantes ante los señores de la perversidad hecha sistema, para que no les quede duda
de que podrán pretender quitarnos todo, restringir nuestras libertades a lo formal, avasallar al extremo el sentido común, pero nunca, jamás arrebatarnos el derecho a soñar. Digo, esto lo leo porque, digamos, que creo que soy, digamos, ¿no? Totalmente. Personalmente creo que hay una distancia importante con lo que pasaba en el 2001, el 2002, porque en aquel entonces sentíamos que no había de dónde asirse, ¿no? Sentíamos que no había de dónde agarrarse. Era una sensación de que íbamos hacia la nada misma, hacia algo incierto. Ustedes van a ver en el libro que emocionalmente golpea muy fuertemente eso. Muy fuertemente, en el último capítulo van a ver casi en el epílogo que eso golpea muy fuertemente emocionalmente a mí, pero como a tantos otros, pero que después renace de nuevo la posibilidad de la utopía. Digamos, si la utopía vuelve a plantarse como aquella cosa que dice Galeano, ¿no? De que se corre 1 metro cada vez que nos acercamos, se vuelve a correr, pero que nos hace caminar. Y ese es un poco el sentido que hay que rescatar para hoy, porque seguramente este libro, y después de cuento, va a tener una segunda edición, quizás ya no aparezca el personaje yo y todo, pero va a tener, porque hay que contar también los 12 años que vinieron después y lo que nos está pasando ahora. Una segunda parte. O algo parecido que lo continúe, digo, en algún momento, cuando el tema de la militancia, porque yo ahora me la paso escribiendo todo el día temas de salud y ya quiero ir terminando con eso. Encontrar los momentos para volver a escribir estas cosas y para poder leer literatura, porque me la paso leyendo más 90% de las cosas temas vinculados O sea a la que salud. en tu jubilación de médico vas a ser escritor en serio. Claro. Ahí sí no me vas a corregir. Porque el problema es que hoy en día nosotros estamos metidos, usted verá, estamos haciendo una revista, estamos haciendo 10.000 cosas, no nos queda tiempo, nada de tiempo para dedicarle a la novela, pero ya a la literatura, pero ya va a aparecer la... Así que bueno, un poco esta es la historia de la novela. La historia de la novela es rescatar a las utopías, creo que sirve como un proceso de aprendizaje, porque cuando hoy nos pasan las cosas que nos pasan, muchos compañeros, sobre todo el año pasado, donde había que ir a recoger compañeros que realmente estaban choqueados, y nos caminábamos todo el país, pero literalmente todo el país haciendo reuniones, y que decían muchos de los compañeros, sobre todo los más jóvenes, pero bueno, ¿pero de dónde sacan la fuerza ustedes? Y en realidad, después de algunas cosas que se van a leer acá, y de algunas cosas que vivimos mucho en esa época, esto es tremendo lo que está pasando, tremendo en términos del costo social, el sufrimiento al pueblo y todo lo que tiene que pasar al pueblo, que duele mucho, pero estos monigotes no son Videla, digamos, lo vamos a terminar sacando con la prepotencia del poder popular. Nosotros estamos en una oleada de derecha en Latinoamérica, pero hay que tener una fe absoluta, porque si no nos vamos a nuestra casa, ¿no? De que los pueblos van a volver a reencontrar su camino. Y tenemos que tener la posibilidad de analizar lo que está pasando y no comernos esto de que, digo, viene a cuento y ya voy terminando, pero también porque creo que también es de lo que más interesa discutir en hoy. Esto que aparece no sé si leyeron en este debate que se da entre Nathanson, que ayer hace una nota de página, y Granowski, digamos, y está bueno que enriquezca esto, ¿no? Pero de todas maneras está clarísimo que la base social que tiene la derecha es una base social propia y es una base social prestada que le va durando el tiempo que a la gente se le vaya adelgazando el bolsillo de forma crítica, ¿no? Y para muchos terminarán el día que le estén pegando con el martillito a los bancos de nuevo, ahí quizá le caerá la ficha y entonces volverán a decir Piketty y Cacerola, la lucha es una sola. Y después posiblemente cuando vuelvan a despegarse le joderán los negros que están con el piquete, que todavía no pudieron mejorar en todo lo que le corresponde su situación social. Y ahí entonces le diremos a poner, bueno, tenemos que ver a futuro cómo hacemos para que eso no suceda.
y básicamente tenemos que ver desde lo económico y desde lo social. Desde lo económico tiene que ver con cómo vamos a terminar de resolver este tema de los estrangulamientos del sector externo que tenemos cada vez que hay 10, 12 años de proceso nacional y popular, que es lo que le pasó al peronismo y lo que le pasó al kirchnerismo, digamos, entrar en un proceso de restricción externa que nos condicionó mucho y que lleva a que todo ese boludaje de clase media que si uno compra dólares parece que no puede vivir más. Y por el otro lado, la cuestión político-social. Pero básicamente sabemos, por lo menos los que tenemos esta concepción de la política, que a la más larga o a la más corta lo que va determinando las conductas sociales de las poblaciones son cómo le va al bolsillo. El holograma eterno de la felicidad amarilla y perpetua no va a durar cuando el enamoramiento en algún momento se cae, y se cae fundamentalmente en el momento donde, vuelvo a repetir, estás con un martillito golpeando y tenés 55% de pobreza. Y el problema es que nos vuelven a dejar un país en esas circunstancias y hay que empezar con un proceso de redistribución en un momento donde ellos se van del gobierno pero con mucho más poder porque se han llenado de guita 10, 15, 20 veces lo que tenían a partir de todos los negociados y todas cosas que están haciendo. Digo, esto es la cuestión de pensar que la utopía es eso, la utopía no es, si bien es algo inalcanzable siempre y nos hace caminar, se mide por cosas tangibles, ¿no? No es que somos utópicos y no vamos a llegar nunca. Nos gusta vivir de la utopía, vamos a llegar, el pueblo argentino va a volver a llegar y un poco entonces poner esta novela ahora de nuevo, claro que sí es un buen momento porque aporta para poder entender parte de lo que hoy tenemos que afrontar y resolver. Así que yo acá termino un poco para empezar una ronda. A mí no creo que valga la pena leer más porque si no vamos a deschavar ya demasiadas cosas. No, pero a raíz de lo que leíste quería justamente, y lo que dijiste, agregar que el personaje ahí, en ese final del capítulo 1, en donde reflexiona, justamente por eso se hace oportuna esta novela hoy. Porque es un personaje que le van pasando las cosas, que ya van a ir viendo, pero que a su vez como ya van a ir viendo, también todos conocemos y se imaginarán, quiero decir, un movimiento juvenil, dictadura, se imaginarán cosas que pueden pasar en la novela, y sin embargo el personaje va justamente reflexionando con ese tono que leyó Daniel en ese capítulo, y no es un estudio lo que hace el personaje de su subjetividad absoluta, que está por ahí preso, que está por ahí castigado, o que perdió un amigo, o lo que sea, del momento, o se peleó con la familia, agrega esa reflexión que en todo momento llega a nuestros días si uno hace el esfuerzo casi que no hay que hacer ningún esfuerzo, porque uno va entendiendo que esos procesos históricos no se repiten, pero tienen características parecidas. Y no es alguien que lo piensa desde arriba, mirando el proceso histórico, estudiándolo, sino que es alguien que está sufriendo junto con el pueblo. Y eso le agrega una perspectiva justamente novelística, ¿no? Y que hace que el lector tenga una empatía y se meta en la historia y en esa trama de otra manera, que empiece a entender lo que tal vez muchos de ustedes también vivieron, o lo que algunos por ahí más jóvenes les contaron, o lo que sea, pero digamos con una perspectiva nueva, esa reflexión se mete cruzada con las cosas concretas que van pasando en la novela, en la trama de la novela. Eso nada más quería decir. Y una cosita más. Todos los diálogos que se van en un bar, en una mesa de familia, obviamente ustedes van a decir, es una novela, porque yo tenía 5 años y cuando pasaban estos episodios, y un poco más a lo largo, y es obvio que no me acuerdo tal cual las cosas como fueron, ¿no? Entonces en esto tomo un poco a García Márquez, ¿no? Cuando le escribe Vivir para contarla, en donde
dice que los hechos no son tal cual los recordamos, digamos, los hechos no fueron tal cual nosotros decimos, si no son de acuerdo a lo que nosotros los recordamos. Y por supuesto que a partir de ahí se noveliza, digamos, no es que yo me acuerdo exactamente, uno tiene una idea de lo que pasaba ahí y se noveliza cada uno de esos episodios, poniéndole diálogo, todo que tiene que ver con lo que va pasando en los distintos sectores de la sociedad, ¿no? En los trabajadores, en las mesas de familias de clase media, en la escuela, en la universidad. Digamos que hay que leerlo desde esa óptica, ¿no? Porque a veces pueden llegar a aparecer algunas anécdotas, esas anécdotas que podrían ser quizá no tan importantes dentro de lo que es el esquema de la novela, pero que te pinta cómo pensaban cada una, cómo actuaban, cómo pensaban cada uno de esos sectores sociales. En sus actitudes, como dice Ricardo, no se hace una descripción objetiva y un análisis objetivo de lo que pasa, sino que cada uno interpretará cuando lean esas cosas que van pasando. Y lo que me ha pasado es que, bueno, yo no traje ahora las críticas y todo, pero de mucha gente que te decía, yo me sentí tan identificado porque a mi familia le pasaba lo mismo. En realidad, esa tía es mi tía. Claro, en realidad todo, es decir, lo que van a ver ustedes es que gran parte de todo lo que lean les pasó en algún momento de su vida. Muchas de las cosas, les pasó, las sintieron, las vieron. Así que bueno, ahí. ¿Qué fue, o sea, todo está el relato del libro, partes del libro, pero qué fue esencialmente lo que motivó a que se escriba ese libro? O sea, ¿fue una necesidad de desahogo? ¿Fue una inquietud? ¿Fue querer transmitir una vivencia propia? O sea, ¿cuál fue el leitmotiv que fue la decisión de transmitirlo en papel, o sea, digamos, para escribir el libro? Es lo último que dijiste como principal cosa, digamos, la necesidad de contar una historia y de contarla desde la forma como uno la vivió, como uno la vio, ¿no? Por eso digo, no es un análisis, no es un documento histórico, objetivo, sino como yo lo vi, con lo cual, al estar acusado por mi subjetividad, puede estar llena de cosas que uno interpretará diferente. Digo, no, por eso en la primera parte, no en la primera parte, sino en la nota al autor, dice, finalmente es posible que quienes no comulguen con las interpretaciones históricas aquí vertidas sientan la incomodidad del desacuerdo. Para los que enarbolen como ideario la construcción de un mundo mejor, más racional y justo, bienvenidos al disenso que enriquece. Para los otros, y obviando esta advertencia, obcecadamente insisten en leerlo y no concuerdan, mala suerte. Digamos, es decir, le estamos avisando a algunos que no puedan concordar, pero básicamente creo que los que estamos acá vamos a concordar en casi todo, por lo menos cómo sentimos y vemos la vida. Pero la han leído aún otros que son del bando del enemigo, y aún así mismo se la han tragado y han dicho que es buena la novela, porque yo no concuerdo con nada, pero está bueno, y con ganas de eso está bueno. Eso fue, digamos, la necesidad de contar una historia, lo que me definió hacerla. Y como me gustaba escribir, entonces me puse a escribir un día, escribir, primer capítulo, segundo, tercero, cuarto, bueno, después darle el formato final que tuvo, y todo eso, por supuesto, después ayudado dentro de lo que era el ámbito del taller. No porque yo escribiera en el taller, uno escribía en casa, pero viste, era bueno irlo leyendo y trabajándolo ahí. O sea... Y te aclaro, perdón, sí. antes, para completar la primera. Mucha gente me pregunta si yo, como todo lo que pasé y todo, alguna vez tuve que necesité ir al psicólogo. Digo, mira, tengo 62 años y nunca necesité ir al psicólogo, la verdad. Sí. No será que estoy re loco y no me doy cuenta, pero bárbaro, porque no necesité ir al psicólogo. Pero creo que la novela, le decía yo a los psicólogos, una excelente manera de traspasarle las neurosis a los personajes. Claro. Sí. Y de curar, escribir cura. Y digamos, no dudo que, bueno, llegó a manos de mucha gente, quizás haya algún personaje que, no sé si ha sucedido o no, que se haya sentido identificado, que
te ha llamado a decir, pero este soy yo, o algo así. Nunca te llamó ninguno de esos personajes o situaciones Acá que están en el que libro. están en el libro, sí. No, soy yo el que... Sí, pero con la Como que relación. otro se siente identificado. No, otra persona que ¿Otra que me haya dicho? Sí, Un compañero. Sí, Claro. no, Muchas montones, cosas. porque las sensaciones que se transmiten son las sensaciones que han sentido un montón. Yo me acuerdo, yo no traje, qué pena que me olvidé, pero estaba la hija de un escritor. No, perdón, no. De los que... No. Vos Esta te- pregunta, si por yo- ejemplo, Sí, Sarita, por ejemplo. como ahí contás, claro, contás la historia y están familiares de Daniel Goya. Sí, Están acá, sí, sí. ¿entendés? Entonces, Pero por ejemplo, te ha o acusado. No, todo. Sí, Claro. saben quiénes son cada uno. Este era De yo. lo que no le gustó la parte que le toque, bueno. De todas maneras, cuando nadie me ha dicho una crítica de mi entorno familiar, al contrario, todo bueno, le gustó todo. Si me hubiesen dicho, me hubiesen dicho, es pura ficción esa parte. Esa parte. Bueno, tengo que pintar el personaje, entonces te puse así, se afasa ahí. No, a alguno le pegó duro, ¿eh? Claro. Ahora entendemos lo que es decir novela. Claro. Y que te haya quedado en el tintero, sí. No, siempre, cuando, digamos, uno dice, ¿hasta dónde le escribo? Claro, eso. Porque si no, Comentó que ya quiere hacer la segunda parte. Por No, eso. pero además había partes enteras que se iban de la novela, porque si no era como muy tedioso leer un libro tan largo. Yo pretendía hacer algo que fuera marcando ese paralelismo, pero en una forma con cierto dinamismo, ¿no? Que no nos quedáramos en cada etapa haciendo demasiada descripción o cosas, porque si no también se volvía aburrido. Más, a mí los libros que por ahí se hacen demasiado largos, salvo que tengan una calidad descriptiva y todo eso que tiene esa parte que también te entusiasma, pero hay a veces, ¿no? Que el libro se pone un poquito pesado, decir, bueno, ya tendría que terminar este capítulo porque ya está Claro. demasiado, ¿no? Pasa eso con algunos escritores que se quedan demasiado tiempo en una cosa, y salvo que tengan una... No con este. No, porque este yo ¿Y en lo qué- digamos, en este qué es un libro tiempo que termina podría la haber tenido novela? 600 páginas y tiene 300, pero por eso, ¿eh? ¿En qué año termina la novela de tu vida? ¿Ya, ya siendo ministro? No, esto termina en el 2003, 2001. O sea que ahora tenés una novela para decir que sos el sucesor de La Hormiguita y de Mansur. No sé qué formato no tendrá, que por supuesto cuando tenga la tranquilidad quizás escribe algo así. Estaría tentador, es una buena idea, pero bueno. Por ahora A tengo raíz de eso decidió Daniel agregar un epílogo. Claro. Igual no lo lean. cambiar un Lean, epílogo, ¿no? Cambiar un epílogo. Pero de todas maneras que deja abierta como una cosa. Pero lo importante es que uno se pone a escribir cuando tiene ganas. Y Sí. para eso tiene que haber un entorno que en este momento no encuentro. Digamos. Claro. Me dice Raquel, dice, vos al final ahora trabajás más que cuando era ministro. El ministro estaba 18 horas por día, porque encima eran las 3 de la mañana, te llamaba Cristina, que a un pibe le faltaba dormir en el Chaco, y había que ir a resolver el problema del Chaco, así, la gestión con los Kirchner era terrible. No se la recomiendo a Las 24 horas. no, es tremendo el nivel de exigencia, su autoexigencia nuestra, Sí. ¿no? Sí. Así que, pero ahora estamos, y la necesidad de salir era por ahora, y nosotros ahora estamos volviendo este año todo a recorrer el país. La necesidad de ir es porque tenemos que ganar tiempo y que no se nos haga un periodo de 8 años. Claro. Entonces, bueno, no sé si va a pasar o no, esperemos que no, pero hay que ponerle todo porque la verdad que 8 años no sé qué van a dejar de Argentina. Digamos. Claro. No creo que vaya a pasar, creo que lo vamos a sacar. Que los dos ministros que vinieron antes tuyo tampoco es posible. Quedaron. ¿Puedo contar algo del ministerio? ¿Por qué llegaste tan tarde al ministerio Esa Cristina. Pregunta. después de un ministerio, corre por mi cuenta, espantoso de Mansur? Y de Yo lo Chile, conocía de Y Ocaña. empecé a Ocaña con la gripe A y diario Mansur. de todos los días y dije, pero ¿y este señor por qué no Mira, aguanta? hay cuestiones que tienen que ver con que se estaban librando batallas en el frente económico, en el frente judicial, en el
frente de los medios. Si le agregamos la industria farmacéutica y las corporaciones médicas, ya no es... Sí, Ilia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte, ¿no? Y quizá, como decía Lula los otros días, que es el reportaje Navarro, es probable, no se sabe, en política no se sabe, no existen certezas en política. La única certeza que tenemos es que el neoliberalismo no le va a arreglar la vida a la mayoría de los argentinos, de ahí para abajo no tenemos certeza. Pero Lula decía que cuando se van estos tipos dejan un desastre, pero también dejan una oportunidad, porque en términos de lo que es sistema sanitario va a quedar ya tan atomizado, tan fragmentado, tan hecho pelota, que es la oportunidad, y en eso estamos trabajando todos los equipos dentro del Instituto Patria y la Fundación Soberanía Sanitaria, elaborando los proyectos para cuando volvamos, ¿no? Y ya tenemos el proyecto de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, se llama Proyecto SNI 2020, así que estamos con toda la ficha que en el 2020 lo ponemos en práctica, y un sistema que retoma todo lo que fue la experiencia de Liot, la experiencia originaria de Carrillo, pero básicamente la de Liot y la de algo también de lo de Aldoneri con Alfonsín, y que genera un sistema único, no único, un sistema nacional integrado con la tutela del Estado Nacional y de única jurisdicción. No se puede tener 24 derechos de ciudadanía diferentes según la provincia donde existe. Y en la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires hay 135 derechos de ciudadanía diferentes, y en la provincia de Córdoba 416, que son la cantidad de municipalidades y submunicipalidades que hizo de la Sota para poder tener control territorial, y ahora es ingobernable. Entonces, no se puede, no existe un sistema. Decirle sistema lo que tenemos en la Argentina es muy loco. Entonces, estamos trabajando en eso. ¿Por qué llegamos tarde? Creo que por eso, y por una que no se podían dar tantas batallas juntas, pero Cristina, cuando nos llama, nos dicen: instalen este debate. Instalen este debate. Dos cosas nos dicen: lleven el ministerio masivamente al territorio, a los territorios, y nosotros decimos: hay que debatir, pongan en debate, pongan en crisis y empiecen a debatir. Por eso los dos encuentros, que algunos compañeros estuvieron presentes durante los 2 años de gestión como viceministro y ministro, el último con 7.000 personas acá en la ESMA discutiendo qué había que hacer con la salud, en el espacio de la memoria. Una pregunta, inquietud como ciudadano, soy simple ciudadano que vengo acá a casa compañera a compartir momentos y aprender de todos los que saben. Ya sé que están ellos en el poder y muchos no pueden decidir. No sé, de una inquietud ciudadana, no sé si estoy equivocado o no, y los compañeros que son diputados, senadores, personal, pues me preocupan mucho los chicos que no están comiendo bien, todas las encuestas que aparecen que el consumo de leche bajó, si se podía presionar para que haya una emergencia alimentaria. Yo recuerdo una anécdota muy rica que una vez trabajando con Pablo en su camioneta charlando, a mí me gusta el fútbol, y una vez estaba hablando el profe Salorio de fútbol, pero tiene que ver con el tema, y estaba hablando de las divisiones juveniles que jugaba, y dice: pero tuvimos un problema. ¿Qué problema? Y le dice Alejandro Fabri, que es el compañero de Alejandro Fabri, dice: tuvimos un problema con una cantidad de chicos del sub-16, ¿qué pasó? Se nos lesionaban y no sabíamos por qué, y se desgarraban, y tenían lesiones, hasta que nos dimos cuenta que eran hijos del 2001. Nos dimos cuenta de que hijos del 2001, y tenían lesiones rarísimas, y se nos desgarraban, fisuras de tibia, todo, y eran hijos del 2001. Falta proteínas. Claro, y le pasaba eso, y nunca la pude encontrar la nota en YouTube, pero si alguien una vez habla con Alejandro Fabri seguramente se acordará de esa nota. Y me preocupa de estos chicos que no están consumiendo los alimentos necesarios, que va a pasar con ellos dentro de unos años. Nosotros vamos a estar implementando, llevando en el Congreso todas las propuestas de Cristina, de emergencia sanitaria, farmacológica, alimentaria, porque mientras esté Macri, olvídate, claro, van a ser para hostigar y para poder llevar el debate, para poder visibilizar el problema, pero
Pero Macri, así salir una ley la va a vetar. Claro. Acá la única manera es sacar a los liberales Helicóptero. popular. El gobierno nacional y popular que no va a ser fácil y que vamos a hacer una organización y una militancia organizada en la calle todo el tiempo. Porque te aclaro que estos tipos han roto toda la formalidad republicana de la cual se jactaban, ya no existe. Con lo cual nosotros vamos a tener que custodiar. Cuando vos decís, ¿cómo vamos a hacer todas las cosas? Y va 1000 decretos de necesidad y urgencia. Nosotros subamos hasta que podamos cambiar la constitución, hasta que podamos hacer las leyes. Vamos a tener que hacer, pero eso se banca con la gente movilizada en la calle, porque ellos han roto eso y a partir de ahora, bueno, cuando hablamos nosotros, vamos a tener, tenemos. Digo tenemos, porque si no, ¿cómo redistribuís? Que, digamos, acá el debate se llena de palabras. Pero en definitiva es qué gobierno va a redistribuir y qué gobierno no va a redistribuir. ¿A quién le vamos a sacar la plata para darle a los otros? Entonces, esa es toda la discusión. Todo lo demás, le metés todo el bagaje que era de ideología, de política y todo. En definitiva, vos podés tener un verso enorme. Si no vas a redistribuir, el mismo pueblo te termina sacando patadas. Porque, ¿qué es lo que le está pasando a las socialdemocracias europeas? ¿Qué es lo que le está pasando a las izquierdas argentinas como Chile, izquierda entre comillas, que cuando ganan no cambian casi nada? La única diferencia que tienen con la derecha es que dicen quisiéramos hacer otra cosa, pero no podemos. Entonces la van largando más a... Los otros son más bestiales, digamos. Pero en definitiva, el descreimiento de todo en el mundo que se está generando, de todos los procesos de la socialdemocracia, es esto. La gente termina desahuciándose de los que les creyeron que había una propuesta alternativa al neoliberalismo. Con lo cual, nosotros no podemos llegar y no redistribuir. Nosotros tenemos que, ahora, ¿cómo redistribuir? ¿Cómo le sacás la platita de los bolsillos a todos estos tipos? ¿Volvés a poner las retenciones? Porque antes cuando subimos en el 2003 había retención. Ahora quería ponerle la retención. Al otro día ya lo tenés todo, que te quieren cortar la ruta, ¿no? Va a ser una cuestión muy difícil, con lo cual tenemos que pensar en un pueblo muy, muy movilizado, muy organizado, y en eso tenemos un déficit. Tenemos un déficit porque necesitamos un recambio generacional de nuestros gremialistas. Los gremialistas nuestros, los principales, son todos empresarios. Los tipos estos de la CGT, el triunvirato, son todos empresarios. No hacen paro, hacen lockout. Así le dijo Capitanich una vez, los otros días estábamos comiendo con Capitanich y me dice, sí, querían matar un día que lo hicieron un paro. Y yo, sin paro, no un lockout, son todos patrones. En realidad, ahora viene una generación nueva de gremialistas, de las regionales de la CGT, que están en pie de guerra. Los otros días estos tipos se juntaron con el cuerpo de delegado en Ferro y se ligaron cada chiflido de todos lados. Y no eran de la gente de la calle, son los que ellos eligen para ir a esos encuentros de delegados, porque la gente la está pasando muy mal. Entonces, hay un recambio, todo lo que es la CGT, la CTA también, digamos, como que hay un recambio, va a haber que incentivarlo mucho, y vamos a necesitar mucha movilización, mucha organización popular, pero la copa de leche, hasta el tema de la leche, hasta que no vuelva un gobierno nacional popular, esto lo único que va a hacer es sacarle leche, no le van a dar. Porque le sacan al discapacitado, le sacan el bastón al ciego, digamos, no, son bestiales en términos de, cuando hablan, lo dicen. El Down no es un discapacitado, el Down puede trabajar. O cuando duerme la gente en la calle, que le pagamos los kirchneristas, encima no tenemos una moneda para la campaña y tenemos tanta guita que le podemos pagar a 20.000, 30.000 crotos para que vayan a dormir para joderle la vida a Macri. Y lo dicen en televisión y la gente, alguna, bastante, se lo cree. O el de Mar del Plata, que salió diciendo que son como animalitos, como perritos que quieren vivir. Entonces, bueno, eso es lo que piensan. Lo que creo que esto es lo grave, digamos, que se han refinado mucho las técnicas de comunicación, no solamente en los medios, sino, bueno, y estos tipos tienen un manejo de los medios de comunicación que no tuvo el kirchnerismo, pero no solamente
porque los medios estaban en contra, sino porque hay todo un refinamiento para tratar de inducir verdaderos cambios culturales. O sea, que la gente que se encuentra mal con este gobierno, sin embargo lo apoye, hasta ahora por lo menos una cierta cantidad de gente en la población, digamos, esto me parece gravísimo. Y esto tiene que ver con la sofisticación de cómo se manipula a las sociedades. Ya lo vivimos. Y no pasa solo acá, ¿no? Tienen Está más pasando en potencia el mundo. comunicacional, sí. Tienen mucha más potencia comunicacional, pero nosotros lo vivimos con el peronismo. 18 años tuvimos para poder volver. Y personalmente yo no veo al 80% de los argentinos pasando un umbral de pobreza, indigencia o estar pasándole muy mal y que se queden callados. No es la historia de los argentinos. Los argentinos salen, cuando llegan a situaciones extremas, salen de lo bajo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Miren el mapa de las elecciones. Tenemos lo que tenemos que tener como base irrenunciable. Si el día que perdamos eso, vayamos. Tenemos los obreros del cordón industrial. Miren las votaciones. Miren, tenemos los humildes y los jóvenes. Mayoritariamente nos votan los humildes, los jóvenes y los trabajadores. Y ellos lo votan. Me preocuparía si nosotros tuviéramos el voto de la clase media alta y los viejos. Pues es un voto re voluble. El otro es un voto que cuando estás con el martillito pegándote, esto es piquete y cacerola, digamos, es jaureche, digamos. O sea, la clase media argentina se ha comportado siempre así. Ahora, fortísimamente, yo no sé si ustedes ven, y tenemos una cuestión más. Nosotros tenemos una persona que el pueblo, además de reconocerla en sus reivindicaciones, la ama. Hay una cuestión afectiva que también juega en política. Cuando ella ayer estaba por la calle, pero por la calle, no en el Patria, donde va la gente que sabe que la va a encontrar. No sé si vieron. Está en la calle, se baja en la calle, para un colectivo, eran 3 personas, el chofer y 2 más. Y en el colectivo a la noche, eran como las 10:30 de la noche. Baja una mujer con un bebé. Primero baja el chofer. El chofer va, la besa, se saca una foto, vuelve corriendo, se sube y la chica que estaba con un bebé le dice, abrime la puerta. Le abre la puerta, baja con el bebé, se saca una foto, le da un beso y el otro que no puede bajar está desde ahí. Digo, es muy fuerte. Yo digo, cuando yo iba al lado, que me tocaba ir como ministro al lado de ella, estaba en la comitiva, era increíble lo que transmitía. Eso es Perón Eva Perón, no se dio otro caso igual. Eso es un valor político impresionante, porque no lo tiene nadie. No digo el gato donde va no la pasa bien. No la tiene nadie. Ustedes imaginen Massa. Que encima un tipo que te da como cosas, ¿no? Vos lo votes, alguien lo va a votar. UCD. Randazo. Bueno, esos son Yo muchos de embajada, dice, ¿no? Porque muchacho, son todos muchos de embajada. ¿no? Hablaba mal de Néstor en la embajada. Entonces, quien vote es el tipo y ya está. Wikileaks lo lees en el libro y Ahí está todo. están los que iban a buchonear. Rescato a Scioli, que no lo comparto, pero el tipo no hablaba, no hablaba mal de Néstor. Pero yo quería decirte una cosita. Se hablaron muchas cosas, ¿no? Pero primero rescatar lo que son capaces de hacer esta gente, esta derecha. No debemos olvidarnos, bueno, vos dijiste los 18 años proscrito el peronismo, están los 30.000 desaparecidos. Fueron la pata civil de la dictadura. Son capaces de cualquier cosa, no me cabe ninguna duda. Es conocer cómo son ellos y conocer bien, digamos, el enemigo. O sea que si tienen que dar garrote lo van a dar y si tienen que, bueno, pasó ahora el muchacho este en el sur y si tienen que, claro, con Maldonado matar mucho más lo van a matar, porque es la esencia de ellos y fueron socios de la dictadura y son el poder. Después quiero rescatar que vos dijiste, hablaste de tiempo, no tengo tiempo, mi trabajo, estás muy ocupado, ¿no? Y digo, qué importante que es el tiempo para el hombre. El hombre atrapa tiempo, ¿no? Y ahí lo quiero relacionar ese tiempo que a veces nosotros desde la militancia y un proyecto de liberación es lo que nos faltó en estos 12 años hacia el compañero, ¿viste? O sea, el proyecto se encarnó solamente en cubrir muchas necesidades materiales que eran reales, veníamos de una crisis muy muy fuerte y es lo primero que hay que encarar, ¿no? Esa necesidad, o sea, llenar la panza,
tener tu casa, lograr tu casita, tu auto, tu vacación y todas esas necesidades que ya en un momento, no para todos, porque tampoco todos estábamos bien en los 12 años, pero una gran mayoría se cumplió. Y ahí faltó, ¿no?, ese tiempo libre que lo cual lo tenemos que transferir dentro de un proyecto, creo, al ocio, ¿no? ¿Pero el ocio para qué? Para el crecimiento cultural del pueblo. Y más de esa clase media, que después nos juega en contra siempre. ¿Viste? O sea, bueno, a partir de la educación, a través, bueno, de la escritura, del teatro. Porque si no, el tipo que vos le diste todo eso, se puso frente al televisor de 40 pulgadas y después ni hora estar con Messi en el medio del Mediterráneo. Y le diste todo y te termina jugando en contra. Y esa transformación, en términos, digo, es importante sería dentro de un proyecto nacional. Creo que a futuro tendríamos que ver un poco de eso. O sea, cómo podemos lograr esa conciencia nacional, que viene de gran, ¿no? Bueno, que vos nombraste a Jauretche, a mí me gusta a veces Hernández Arregui, ¿viste? Imperialismo y cultura. Porque está ahí el tema, está ahí, no puede ser que esta clase media, como vos recién describiste bien, que están igual que nosotros, o peor algunos, no lo vea. No lo vea. Es un problema cultural. Hay dos cuestiones. Nosotros vivimos insertos en un mundo capitalista. Bueno, de por sí, el mundo capitalista genera de por sí, librado al azar, seres humanos individualistas y no solidarios y no vistos en proyectos colectivos. Si no hubiera fuerzas políticas actuando, digamos, y lo dejara libre albedrío, el capitalismo es eso, competir, serruchar al lado, con lo cual es una limitante que la tenés siempre, siempre. Mientras vivamos en el mundo capitalista, ¿qué inventó el peronismo? Es decir, el peronismo inventó, bueno, que haya un Estado fuerte y que reparta mejor la riqueza. Ese fue el invento del peronismo. La presencia de un Estado fuerte, 50-50 entre capital y trabajo, armonizando los intereses de una contradicción permanente entre el trabajador y el empresario y la plusvalía y todo. Eso inventó el peronismo. En el mundo se inventaron, no sé, quisieron inventar otras cosas, fracasaron. Porque objetivamente se cayó el muro de Berlín, a los 10 días que se cayó Rusia, estaban todos queriendo matarse por una hamburguesa de McDonald's. Y vos decís, la pucha, estos 70 años que nacieron leyendo marxismo, no estaban muy influenciados por el mundo imperialista porque no les llegaba nada y sin embargo rápidamente querían una hamburguesa y un gin. Se mataban. Digo, esto ya tendríamos que tener el terreno filosófico incluso. Pero más allá de eso, porque no había el terreno filosófico, está claro que es una limitación vivir en el capitalismo. Ahora, yo no concuerdo con que nosotros no fue mal con la lucha cultural, porque durante los 12 años logramos construir que un tercio de la población, quizá un poquito más, entiende lo que está pasando. Con más o menos elementos de análisis, algunos muy pocos elementos de análisis racional, consciente, pero saben de qué se trata. Sí, pero... Y digo, ese es un capital que tenemos. Sobre ese capital hay que construir en el próximo periodo que nos toque, avanzar a un 50-55% de la sociedad que tenga este nivel de conciencia. Como decía, habrá que buscar estrategias en los sectores medios para lograr esto. Pues yo les decía recién, está la cuestión económica, que siempre llegamos a un ciclo de estrangulación del sector externo, el famoso tema de las divisas, y por el otro lado, cuando se va el neoliberalismo, que nos dejan una crisis de deuda que no puede pagar nadie, el país quebrado y la cacerolita y el martillito. ¿no? Entonces tenemos que, obviamente, que buscar maneras. Es una guerra en cientos de frentes. Recién se mencionaban los medios, no es que no se quiso, se dio una fuerza, se dio contra la justicia y contra los medios, se dieron batallas impresionantes. Sí, pero quiero decirte una cosita, ¿no? Porque si no te llevaría tiempo para discutirlo. Pero el problema cultural, por ejemplo, pasa algo sencillo. El peronismo no puede admitir un 35% de trabajo negro. Y eso sí es cultural, porque hace
a la PEA, a la población económicamente activa. Y eso es un tema que se tiene que haber visto. Esto no es de Cristina, es una deuda de la democracia argentina, ¿no? Ese es un tema tomarlo porque eso sí da conciencia, ¿viste? Hay mucho porque viste que el problema son los planes sociales, los desocupados, y tenés 35%, y digo, bueno, ¿cómo revertir? Sé que es difícil, digo, bueno, buscar alternativas, ¿viste? Porque no fuma el gobierno y se perdió. Es otro talón de Es Aquiles del increíble. sistema capitalista. El sistema capitalista cada No, yo vez... estoy de acuerdo con vos. No, digo, cada vez agrega más tecnología y es una lucha constante. Digamos, los pueblos tienen que prepararse para dos cosas. Sí. Para ver cómo van a dar a sostener ejércitos de gente que no tiene laburo porque la tecnología va expulsando mano de obra. Esto ya pasa en Europa, pasa, si hablamos de Dinamarca. En Dinamarca hay 30% y en Suecia el 30% de la gente labura en el Estado. Porque no hay otra manera de darle laburo. Entonces el Estado va, reparte muy bien la torta, tiene un índice de Gini fabuloso, y dice, bueno, ustedes le sacan al que más tiene y le dan que menos para sostener. Acá tenemos un 18% y nos dicen que tenemos. Claro, olvidate. Igual la batalla cultural, me parece que se dio con diferentes resultados, pero si uno analiza toda una generación de universitarios, yo doy clases en un instituto de formación docente, en el más grande de la provincia de Buenos Aires, 4.700 alumnos, el 90% primera generación de estudiantes. Esto es cierto y objetivo, y esto fue un logro del gobierno de Cristina. Y vos decís, bueno, o pensás en la televisión, y no solo en la ley de medios, pensás, qué sé yo, Canal Encuentro, todo lo que se trabajó desde el Ministerio de Educación para orientar estas cosas. Que haya una generación de chicos que conozcan a Juana Zurduy en la Argentina, eso no se vio nunca antes, digamos. Bueno, quiero decir, eso está latente. Estos tipos, por eso lo primero que hicieron casi con una cañonera fue tirar el asca y terminar con la ley de medios. Fue, digamos, la primera decisión. Con otras cosas por ahí te negociaban algo al principio. Pero son Con los jueces, por ejemplo, que la tiró para atrás enseguida cuando nos pasó. La ley de medios era imposible que avanzara porque su proyecto se caía todo. Cuando Daniel dice, que no es la primera vez que lo escucha, lo de los 1000 decretos, yo rezo que el primero sea restituir la ley de medios y el segundo es la intervención a los medios. Yo doy clase en una escuela de periodismo, Me propia y esto Clarín. los periodistas que me escuchan empiezan a temblar. Pero digo, no es imposible llevar adelante ningún proceso de transformación con este modelo mediático. Es imposible. Yo te quería completar lo último que dijiste, ¿no? Aparte, me corté ahí. Hay que avanzar, obviamente, sobre el trabajo informal, pero el trabajo informal tiene unas características, según el lugar del país, en donde si vos lo ponés en la economía formal, lo quebrás. ¿No? Si lo ponés en la economía formal, lo quebrás. Porque todavía ahí no pudiste llegar con todo lo que tiene que tener un trabajo. Dejame que termine la idea. Entonces, vos tenés que ir ganando esa batalla, que es difícil porque, por lo que decíamos recién, más tecnología y todo, más bien el sistema es expulsivo, todo esto. Pero es muy necesario entender que quizá el peor problema es que el comerciante, que yo lo he visto, yo cuento la anécdota, acá no está contado porque no quería decir recién, pero cuando se produce la eclosión del 2001 y la gente sale a robar supermercados, a saquear supermercados, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en una avenida de Merlo mirando como hormiga la gente cómo saqueaba y llevaba. Ya no había policía, no había Estado, no había esto, gracias a Dios, ¿no? Digo, o sea, era la víspera de la fiesta, ¿no? Que todos los barrios, las clases medias decían, vienen las hordas y se parapetaban con armas. Bueno. Ahí vienen. Yo ese día, un Falcon azul, de un tipo que almacenero, Falcon pintado a brocha, ¿viste? Azul, pintó una brocha. Con 4 pibes iban no me acuerdo qué era en aquel entonces, el supermercado grande que había ahí, porque cambió varias veces. Creo que era Krill, se llamaba Krill.
y saqueaban y ponían en el auto y se llevaban todo para el almacén. Se ve que bajaban todo y volvían y así se hicieron no sé cuántos viajes. Cosa que el tipo se capitalizó. Durante ese momento se servían con las hornas de queso. La hizo bien. 10, 12 años después me lo encuentro en un asado en General Rodríguez, al tipo este. Lo conocíamos del barrio. Yo ya después me había ido de Merlo, no sabía eso. Él era Parque San Martín, para los que conocen, una zona súper populosa. Y lo veo llegar unas 4x4, carísimo, al asado. Ay, ¿qué hacemos? Oh, sí, ¿te acordás? Y el tipo me dice, no, ya tengo 3 supermercados, un depósito gigante, mayorista. Bueno, después nos podemos hablar en medio del asado, y dice, ay, estos negros de mierda que cobran la asignación de asado por hijo. Y vos le decís, perdón, no le digo, pero vos sos boludo o te haces el boludo. ¿Dónde te compra vos en el Parque San Martín? Digamos, el éxito de estos tipos es haber podido hacer creer a este tipo que se suicide con un tiro en la cabeza por no poder relacionar que esos trabajadores que hoy no tienen trabajo le compran a él y que toda esa plata que le ponen en el bolsillo se la compran a él. Y cuando vos le dijiste todo esto, a veces ya medio caliente y de mala manera, te dice, bueno, lo que pasa es que yo de política no entiendo nada. Entonces no lee, pelotudo. Digamos, la verdad es que este es el éxito cultural, que tipo que vos te subís a un taxi hoy, bueno, cada vez te digo que ya no es lo de antes, ¿no? Ya hay más acá, hay más que... pero te subiste, encontrás un tipo y vos le preguntás... Un empresario del transporte. ¿No? Claro, y bueno, ¿cómo te vas mal? No sube nadie, estamos recaudando todo lo que le pasa a todo el mundo. Y anécdota que la contó, iba el tipo, justo que había sacado el tema de la discapacidad. Y estaba Leuco hablando por la radio, no sé quién era, uno de esos, que decía que había mucho abuso y por eso el gobierno se había visto obligado, qué sé yo. Y entonces yo digo, qué barbaridad esto. Y dice, bueno, dice, pero había mucho abuso, había mucho. Dice, este no lo voy a seguir, no lo voy a pelear, porque si no, la verdad este ya es un tarado. Entonces vamos a entrar con otra cosa. Yo lo miro y le digo, che, ¿sabés que lo escuché a Guren que le va a poner el gas a 20 pesos? ¿No? Porque tiene mucho subsidio. Me mira por el retrovisor, nos terminan de matar. Le digo, ¿y yo por qué te voy a pagar con mi impuesto el subsidio del gas a vos? Si vos no le querés que le paguen un subsidio al discapacitado. Pero yo laburo todo el día y el discapacitado es discapacitado. Pero además le digo, ¿vos no te das cuenta que el discapacitado cuando cobra los 3.000, 4.500 pesos tiene que hacer un trámite y toma tu taxi? Digo, ¿vos podés tener la mente tan dada vuelta? Y no, nunca lo había visto por ese lado. La verdad es que ese es el éxito cultural. Pero yo les aclaro, para terminar. Ese éxito cultural termina cuando el chabón se comió el taxi y se tiene que ir. De pobre, nadie se queda diciendo viva Macri. De pobre. Mientras tenés todavía oxígeno, te hace el cocorito. Cuando se te va achicando, ya empezás a verla. Cuando cerraste la persiana del negocio, al otro día pasaste del otro lado, ahí es donde te viene el problema. Pero eso es tocar fondo, eso es bueno, si lo pudiéramos modificar nosotros, pero es lo que producen ellos, no lo que queremos nosotros. Yo trabajo en la Corea, en la Universidad Atómica, hace ya 30 años. Ah, está con mi hijo. No sé, ¿qué lugar? Mi hijo de físico nuclear está haciendo el doctorado. ¿Ahí acá? ¿En Constituyente? Sí. Bueno, pues yo estoy en planta ya en instalación nuclear. Tal vez lo conozco, lo he visto, no sé. Pero iba esto, a la tecnología de punta. Yo creo que la Argentina es eso. Si uno apunta a lo que es tecnología de punta, que es lo que te ponen el poder hegemónico, tecnología de punta, la zanahoria, bueno, vamos a cometer errores. Y tener la tecnología que más nos convenga. ¿Viste? Y eso es a partir de un proyecto y de un plan político, que hay que sentarse aquí y plantearse y sentarlo bien, como un plan de salud, un plan de educación. Porque es cierto, vos planteaste, pero la educación sigue estando colonizada, hay una colonización pedagógica terrible, porque lo ves en las universidades eso. Lo ves en la U. Lo vemos en el Congreso. Nuestros senadores, que votamos nosotros, siendo mayoría, levantaron la mano y dijeron, no, pero hay que pagar los fondos buitres y no pagar la deuda interna, por ejemplo. Entonces, viste, la discusión
es brava, entiendo que es problemática, es brava, pero hay que tener un plan político muy claro, que a dónde hay que apuntar, tener 2 o 3 planes principales, ¿viste? Bien fuertes. Yo creo que la educación, la salud, la tecnología, ahí acompañando. En eso estamos trabajando. En eso estamos trabajando. Porque creo que son las En únicas eso estamos herramientas. trabajando. El tema es Claro. que, te digo que tener los planes muy claros, si no hay política, Sí, tal cual. si no hay correlación de fuerza en la política. Bueno, Daniel, pero para nosotros- ir terminando, Sí, yo sí, quería sí. preguntar del plan Cunita. ¿Está parado en el momento? ¿Se está Él tiene una entregando? orden judicial de repartir todo, inclusive Moisés. Ajá. y- Pero Como todo Milagro el kit, Sala, más o digamos, menos. todo el kit se entrega. Sí, Porque te acordás pero que por en algún separado, momento dijeron, entregar en definitiva después se Sí. lo va a dar a la misma persona, todo, le va a dar, toma esto y después y esto, pero es lo mismo. Sí, está. Se está- pero acá lo que hay que discutir es no si entregan esto, no, ya está, esa se lo Ya están está. ganando y lo van a entregar. El tema es que se paró un plan que había salvado Totalmente. 700 vidas en un año. ese es el tema. Y el objetivo era ensuciar el plan para hacer lo que hacen estos tipos, sacarlo, porque si fuera un problema de licitatorio, que hubo irregularidades, que investiguen todo lo que quieran, si fuera eso, hubiesen corregido ese problema y siguen con el plan. Sí. Obviamente lo que querían es sacar el plan. Sí, Así sí, que sí. eso, ni visos de que vayan a poner... Se tiene No. que entregar En la maternidad. Que tienen un quilombo ahora, porque No, ahora están porque- llamando a las maternidades las madres en la que maternidad tuvieron dicen en que- ANSES se los da. Entonces le va a dar y no, es un lío, tiene un lío. Sí, ahora. se le hacen difícil para que ninguna madre Pero con esto haga- van a terminar de distribuir los 45.000 kits que quedaban en las Sí. maternidades y en el depósito, y después, ¿qué pasa con el plan? No sigue el plan, el plan no sigue. Tal cual, tal cual. Bueno. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos al poder si el gobierno, con el uso que hace de las instituciones, que las vacía por completo? Por ejemplo, ¿qué podemos esperar? ¿Qué expectativa podemos tener de elecciones acá? Bueno, mira, Si hasta ya ahora... la de octubre, ya uno no sabe muy bien. Bueno, la de octubre tenemos que ir y poner un compañero que sea un fiscalizador así, viste, cara de Sí. perro, que no se vaya hasta que el tipo, hasta que mire lo que pasó del acta al telegrama, todo tal cual, porque hemos tenido mala fiscalización. Ahora se están reuniendo todos para arreglar este tema. Pero hemos tenido mala. En donde no tuvimos buena fiscalización nos curraron la mesa. Y donde tuvimos buena fiscalización, a veces apareció un telegrama cambiado, pero ya es menos. Si no tenés fiscales buenos, entonces la próxima no puede faltar. Adentro del Fiscal. correo. ¿Eh? Y adentro del correo. Mira, adentro del correo, como dice Graciana Peñafort, dejás marcas gigantes gracias a que tenemos el voto en papel. Si tuviéramos voto electrónico adentro del correo, Olvídate. olvídate, ya está. Sí, Ganamos y no no, tenés como... Sí, sí, sí. Que por eso lo querían, ¿no? Claro. Pero que lo van a poner. Con el voto, nosotros estamos recuperando... No, ni en pedo, ¿sabes que el En quilombo? todos que los lugares armó? estamos recuperando 5.000, 6.000 y ojo, no es ni una parte de todo lo que nos robaron, porque hay cosas que nos robaron que no las vamos a poder recuperar. Pero en octubre sí vamos a estar ahí. Porque hay que estar preparados para octubre. Hay que fiscalizar y hay que preparar Y hay que fiscal. frenar bien a Hay que los preparar fiscales. fiscal. Los compañeros tienen que saber, porque ellos pusieron abogados en algunos presidentes de mesa, pusieron gendarmes retirados, gente del servicio de informaciones, que patoteaban directamente. Sí. Patoteaban. Y le decían a algunos compañeros, firmá acá, y decían, pero ¿cómo si te están faltando 50 votos nuestros? No, tenés que firmar. Y los apretaban, los compañeros que se plantaron. Pero hay otros pibes que se querían ir rápido y no firmaron ni siquiera la planilla. O no miraron bien, no leyeron. Claro. No miraron, viste que es un lío la planilla. Sí, no, sí, bueno, no leyeron Ahora bien, que- firmaron. Y los chabones te habían sacado 100 votos, 40 votos. Yo puedo hacer un comentario de información diversa que leí y coinciden muchísimos compañeros que han sido fiscales, militares, yo mismo fui fiscal acá en Vicente López. El tema del fraude que se ha desatado viene cuando suben al sistema, el salto informático. O sea, los fiscales en general trabajaron bien y las planillas también, y no apareció ningún fiscal que firme 0 unidad ciudadana. Entonces, ese salto que manejan los informáticos para subir los datos, es donde se produce Ese salto deja rastro. Ese salto deja porque vos enseguida seguís electrónicamente, mirás, tenés el acta de... Acá, por ejemplo, en San Martín, que estuve viendo ahí, recolectaron mesa por mesa, acta por acta, fiscal por fiscal,
y denunciaron, nos falta 5.700 votos de las actas estas. Claro, porque Entonces fueron, y ellos se están peleando y se van a recuperar esos votos se recuperan. Claro. El tema es cuando hubo el caso, por ejemplo, en Paso del Rey, hubo planillas que no firmó el fiscal nuestro, porque no estaba, se había ido. Claro. Entonces no firmó y ya queda así. Y el juez incluso no te deja abrir la urna, siendo que es obvio que hay votos nuestros, porque no es que le pusieron 0 y en un distrito donde ganamos con el 50%. Entonces, pues, en todo el distrito te votan, en esa mesa no te vota nadie, no existe. O le pusieron a concejales y le sacaron a Cristina, ¿bien? Todas esas cosas. Hubo boletas, telegramas que mandaron, que no coinciden con lo que tiene el acta. El acta. Eso se recupera. Ponele, tiene 80, 90 votos el concejal y 0 Cristina. Claro. Aquí va a votar. Eso lo recuperás porque incluso es causal para que se abra la urna y se cuente de nuevo los votos de él. Digo, eso se recupera, es tedioso, hay que hacerlo en 20 días. Pero se recupera. Pero se recupera. Lo que no se recupera es la cantidad de veces en donde no llegaron, 35 municipios no llegaron las boletas. Y en muchos de ellos el fiscal nuestro no estaba, había un fiscal general que está aquí todas las mesas, y yo qué. Han hecho, no una, muchas acciones para caranchar votos. Y no han robado 200, 300 votos. Ahora, por ejemplo, a San Luis Curia la corrieron de la justicia y pusieron al compañero de banco del cardenal Newman, Culota. Miguel Ángel Culota es compañero del cardenal Newman de Macri. Y ese tipo se... ¿Quién es el que habilitó el obvio, tienen todo. ¿Quién Estamos... lo habilitó el fraude informático? Ponían 0 unidades. ¿Cómo haces para cuando tenés el juez que lo pone Macri? Bueno, digo, estamos en el fraude patriótico, digamos, y nosotros fiscalizando bien y teniendo las actas firmadas, por tener boleta de papel, no nos deberían embromar, por lo menos tanto. Nos podrían embromar, no tanto. Estamos todos, mira, todos los distritos que están cerrados, La Plata cerró ahora, recuperamos 4.700 votos, en Ituzaingó estamos ahí de ganar, porque se había perdido 003 y estamos ahí, y se están recuperando votos y todo. Pero no todos, hay votos que se han perdido. Hay votos que se van a perder, sí, porque no se pusieron en la urna. Porque cuando fue el tipo, hay mucha gente que fue, no está la boleta, se va, no vota. No sale y dice, falta boleta, hay de todo. Hay de todo. En los barrios humildes... y otro procedimiento de pérdida de votos que mencioné a raíz de un compañero que fiscalizó conmigo, es el tema de cuando se borronea, esto hay que tener mucho cuidado. El presidente de mesa hace que se equivoca, entonces de repente Unidad Ciudadana tenía 120 votos, pone 80, me equivoqué y lo arregla, tacha. Eso no se puede, se anula toda la urna. Entonces se ve que tenían una orden. Cuando había urnas con mucha diferencia, garabateaban algo, tachaban, ahí hay que pedirlo antes que lo hagan. Bueno, hay un rol del fiscal que tiene que hacer de vuelta. Exactamente. Para eso hay otras actas en blanco. Hay que hacer de nuevo el fiscal. Y te pones firme y lo boxeás, Pero falta no, que te metan preso, vos lo tenés que boxear. Si el tipo no quiere hacer el acta, lo firmás con el teléfono, vos no estás queriendo hacer el acta y te pones firme. No nos vamos de acá y vos no te vas a llevar el acta porque yo te mato. Y a las trompadas, ver las trompadas, te llevan a la justicia. No, es que pues, digo, te tenés que... La trompada no sirve porque la gendarmería está del lado de él. Pero cuando vos agarrás la trompada, te metes preso en gendarmería, todo eso, el quilombo que hiciste, salí en los diarios hasta de Ucrania y listo. Tenés que, es obvio que... Escuchar. Había que hacerlo en octubre. La gendarmería estaba preparando. Tenían la orden de ir a pedirle a todos los documentos. La gendarmería no tiene nada que hacer en la escuela más que custodiar, que no haya quilombo. Vicente López te decía que no pueden preguntar datos, no pueden que sacarlo cagando una mesa cuando va el gendarme. ¿Cómo van? Dice, usted no le interesa, usted no se pierde la puerta, que por eso lo pusieron. Punto. Sí, porque querían datos. ¿Cuánta gente todo votaba? Iban a los fiscales y le decían, muéstrame los documentos. ¿Qué hacen los documentos? Es una locura. Ya le mostraré mi documento y le identifiqué. Usted no le tengo nada que mostrar dentro de la escuela. Vicente López confundía a la gente diciendo que fue un poco cualquier documento.
lo tenés que sacar cagando. Y el propio, no sé si lo fiscal ahí, o si no dice, si no, bonito de mí no puede votar. Lo tiene que meter y está confundido, entré por internet, viste, en el celular, está buena la tecnología de punta. Juli, dice, todo eso sacaste, no confunda la gente. Y el tipo, con el puede votar no en tiene el ninguna enrolamiento, autoridad. cívica, el DNI verde, celeste, tarjeta digital. Sí, pero tiene que ser posterior eso. Sí, porque no, pero no era el tiene que ser problema de eso. posterior Sí, al está bien. examen. El que figura en el No acta. podés ir con un documento Pero anterior. ellos venían y te decían, no, con este no, se me pasó a mí personalmente, la semana que viene. Pero entonces se Barbaridad. van a perder un montón de votos. ¿Eh? Ya perdemos un montón de votos. Cuando es así lo tenés que mandar de recurrir. Y yo le maté el No, gozo. la diferencia que Le tendría bajé de internet y dije, estás confundiendo a la gente saltó. No querían boxear. Un fiscal forense con cara de perro, un dog, La número 3 es la que está sobre un pito de cadena. y tenemos la gente para hacerlo. ¿En dónde fue? Se metieron muchos ¿Cuál es la 7, la escuela que está ahí? jóvenes La en 7 la escuelas que está ahí. no tomaron la dimensión de la responsabilidad de la fiscalización. La verdad que estábamos acostumbrados que las elecciones en Argentina eran de paz y armonía. Durante muchos años. Esa generación no. ¿Qué crees? Le hicieron lo mismo. Bueno, Bueno, Vino con el problema. ¿Puedo hacer una consulta, Daniel? sí, Sobre la forma de hacer campaña de Cristina. ¿Sirve? ¿Hicieron el análisis si realmente sirve? El estilo de Durán Barba de mostrar a la gente. no, que no es el estilo de Durán Barba. Bueno, es un estilo muy tranquilo, no de denuncia. No el de... estilo no tener plata. ¿Eh? No, me refiero al discurso bajo de Cristina. ¿Sirve? Ahora va a haber un mayor protagonismo de ella. Anteayer, ¿no? Se reunió con 16 periodistas, incluso también Clarín, La Nación. Ahí va a haber una estrategia también hacia los un poco más importantes a los grandes medios. Pero sabemos hasta dónde podemos. Hay cada cosa que decir, te la dan vuelta en 5 minutos, te la sacan del contexto. Pero va a haber una estrategia. Ahora, la estrategia de... Nosotros terminamos ganándole 5-1 las redes, que la habíamos perdido en la anterior. 5-1. ¿5-1 qué? Las redes sociales con un índice que mide menciones, le ganamos 5-1. Ah. Sí. Pero además se ha establecido un sistema comunicacional que no solamente es de propaganda, es un sistema de organización y participación. Y esto está muy fuerte y creciendo. Es una base que tiene que ver también con lo organizativo, no solamente con lo propagandístico de las elecciones. Eso va a estar muy fuerte, pero también va a haber más presencia en la superestructura dentro de lo que podemos, porque no tenemos un mango. La guita tiene Randazzo con el PJ y no tenemos un peso. Esto es militancia pura. Estamos haciendo... Ni tampoco queremos aceptar guita de los que te vienen a... quieren poner un huevo en cada canasta siempre, ¿viste? Porque... Después cuando lleguemos seguramente muchos de ellos vamos a tener que ser recagar. Digo, por ejemplo, en la industria farmacéutica vamos a tener que ser recagar, entonces bueno, si le dan guita ahora, después te Yo me refería... A eso le tiene que dar un... Me refería al nivel del discurso, más arriba, ¿no? Mira, el tema es que si ellos querían meterte en un discurso de ella con un rictus muy fuerte y patio militante. Y ese periodo estaba terminado. El periodo que empieza ahora es un periodo de comunicación con el agredido por el sistema. Hablen ustedes, digan ustedes, ¿cómo la están viviendo? ¿Estás mejor o estás peor? El sistema cuadro militante, patio militante, fue para una etapa donde estábamos ahí, arriba del balcón de la Casa Rosada. Ahora es que hable la gente. Y el discurso de ella con rictus y pegándole y todo eso amplía la grieta. Que en todo caso se queje la gente de lo que le pasa. Totalmente. Y ella lo interpreta. Dice, bueno, hoy esta es una estrategia. Ahora va a haber cambios, si cada momento es diferente. La estrategia va a haber más participación, como digo, en los medios, pero esta estrategia no fue mal. No fue mal. Mira, nosotros teníamos una expectativa de 38%. Sacamos, si nos dieran todos los votos, estábamos un poco arriba. 40. No sé si llegamos a 40, pero estábamos ahí. Vamos a terminar en 36. Que hay una cosa aritmética que es inexplicable. ¿Cómo Cristina tiene menos votos que la tenían hasta 10 días, tenían el 30%. Vidal sale y le afana 5 puntos a Massa. La pregunta es,
¿Es todo lo que se le puede afanar a Massa en la polarización? ¿O todavía hay más boludo de Massa que puede votar a ellos o eventualmente a nosotros? Hay muchos que dicen que lo que le sacó a Massa es que Massa ya se va a quedar en su 15 o 13 y que ese va a ser su caudal. Nosotros recuperando lo que nos afanamos, robándole dos a Randazzo, que ya tenemos a la gente, a los intendentes todos pidiendo la puerta, porque en Hurlingham, en cosas, no meten un concejal, uno, porque no llegan al piso. Con lo cual, quieren un esquema de boleta corta. ¿Movimiento Evita qué dice ahora? ¿Nos pide reunión con...? El movimiento Evita depende de qué leas del movimiento Evita, porque el movimiento Evita es una banda, es una sociedad anónima. Pero Jorge Cayano lo conoce bien. Pero Jorge tenía una relación con el movimiento Evita desde Buenos Aires y todo. Ahí el tema son Pérsico y Navarro. Pérsico es un muchacho que es un... no sé qué decir. Yo vengo lidiando con Pérsico desde que estábamos en la corriente sanitaria nacional, en el proto movimiento Evita, que era el MTD. Y Pérsico es un muchacho que dice que Cristina es un cuadro mediocre y que él es superior a Cristina en su análisis y que al único que le reconoce superioridad es a Firmenich. Está bien, no, pero por los cuadros medios del movimiento Evita. Disculpame, Daniel, disculpame. Los cuadros medios del movimiento Evita están formados para ser muy buenos fiscales. Muy buenos fiscales. Entonces, no hay que despreciar a... También Pérsico es una cosa, el Chino Navarro también. Mira, al movimiento Evita se le ha abierto muchísima gente que fiscalizó para nosotros, formó el agrupamiento Primero la Patria. Nosotros hicimos un plenario con más de 150 referentes. Ahora vamos a hacer un plenario con ellos de más de 600 compañeros de 108 distintas provincias del país, principalmente de la provincia de Buenos Aires y capital. Se les ha ido muchísima gente. Y han fiscalizado para nosotros y ahora se han ofrecido para fiscalizar mucho más fuertemente, porque como estas rupturas fueron sobre el final, había mucha suspicacia, estas cosas que pasan. Bueno, vos recién lo viste a venir, bueno, todas estas cosas, pero ahora los compañeros se están sumando. Pero yo creo que el movimiento Evita, con el tema de los dos distritos grandes que tenían, que se le dieron vuelta ahora, porque obviamente Juanchi Zabaleta no quiere perder la elección o tener un solo concejal propio, es decir, no te lo puedo asegurar. Es muy probable que ellos vayan, lo que se está hablando, con boleta corta, lleven la de Cristina y boletas de sus concejales a nivel municipal. Pero hagan propaganda por Cristina porque no van a meter un solo concejal. Pero habría que pedirle a los fiscales en un momento. Te digo porque acá en la Loma de Olivos tienen un montón de fiscales, acá en Las Flores tienen... Bueno, ellos fiscalizaron para su lista, ¿no? Claro, pero habría que recuperar esos fiscales que ahora quedaron sin huérfanos, digamos. Salir con la ambulancia nosotros y... Vamos a ver, pero ¿por qué huérfanos? Porque Randazzo no mueve más el amperímetro. No. Se ve que con el 5% que sacó ahora tiene el 2% Randazzo. Ya no puede mentir más. Acá en la elección. Todo el mundo dice el sombra de Mañeto, hasta, viste, la gente Él dice, claro, él mismo lo ha dicho. Entonces, Magneto, buena gente. entonces en ese momento salir con la ambulancia y recoger todos esos fiscales. No, si en eso estamos, digamos, yo creo que esta elección va a ser diferente, cuantitativamente diferente, pero además no es que ayuda a faltar mucho. Pero igualmente al no haber paso vamos a tener más Yo fiscales. creo que el peligroso ahí es Alberto Fernández. Sí. Más que Y Randazzo. fijémonos cómo armó todo esto. Se fue de Massa. Claro, separó a Massa. Ustedes recuerden que tuvo 8 meses en donde tenía una buena postura, que te parecía interesado, iba preparando esto después de Randazzo. Por ahí hay que explicar que fue esto que lo expulsa a Randazzo, a Fernández del gobierno. Cobraba $10.000 por mes, porque él, Clarín, nunca alzó la voz en contra de Clarín los 8 años que estuvo representándonos, hasta que vino Kicillof con Guillermo Moreno, que empezaron a reclamar el 9% que tiene el Estado argentino sobre papel prensa. Pero Alberto Fernández estuvo calladito en la boca 9 años, estuvo cobrando de Clarín $10.000. Entonces, lo echa Néstor por eso. O sea, es un hombre de Clarín, lo dijo Néstor, no es que es una sospecha, lo dijo Néstor, no olvido. Pero bueno, ahí quedó ahora, es el vocero de un perdedor. O sea, Randazzo no existe más. Bueno, hacemos un cierre ahora y bueno,
Vamos a comer unas empanaditas. Ahí me vas trayendo calentitas. Con lo del libro, no queda en historia, está presente, porque he tapado un poquito lo del libro. Pasar más allá porque está